de hoy. Nuestro tema correspondiente al día de hoy, 13 de febrero, tiene que ver ahora con lo que es el dominio y rango de una función. La semana anterior trabajábamos con las 4 representaciones que puede tener una función. Sin embargo, el día de hoy trabajaremos lo que es el dominio y rango de una función. Esto ya lo habíamos comentado también, porque básicamente recae al concepto de la utilización precisa de determinados conceptos principales. Bien, vamos a decir entonces que el dominio de una función, ¿sí? Básicamente, el dominio de una función es el conjunto de todas las entradas para la función. Lo he insistido bastante al hablar de este concepto, ¿sí? Porque es importante en el manejo de las situaciones de los conceptos principales. El dominio de una función es el conjunto de todas las entradas para la función. Hemos hecho gráficas, hemos representado las 4 formas que tiene la representación de una gráfica y de una función, y básicamente los elementos que hemos elegido para las entradas vienen siendo los dominios, ¿sí? El dominio de una función, un concepto formal. Aquí básicamente el dominio de una función dice lo siguiente: el dominio de una función es el conjunto de todos los números reales para los cuales la expresión está definida como un número real, es decir, que la hacen verdadera. Significa entonces que para una función no todos los elementos la convierten en algo verdadero. Van a haber unas limitantes en determinadas funciones, para lo cual entonces es importante ahora establecer qué valores pues, son los que dominan la función. Para esto entonces necesito también que ustedes observen esta pequeña tabla que tiene que ver con la notación de intervalos, ¿sí? Porque esto lo vamos a utilizar mucho en el momento de estar trabajando con dominio de funciones. Los intervalos básicamente son un conjunto de números que yo estoy omitiendo y abreviando para poder determinar el valor de dicho conjunto. Es decir, que voy a utilizar la notación básica de conjuntos para poder trabajar con determinados valores. Bien, esto lo voy a ir explicando a medida que avancemos en la solución de los ejemplos. Bueno, para esto entonces vamos con unos ejemplos de una vez. Hallar dominio de funciones, dice. Encuentre el dominio de cada una de las funciones siguientes. A continuación voy a cambiar entonces de espacio y vamos a proyectar, la pizarra con la que hemos trabajado siempre para poder ejemplificar entonces el hallazgo del dominio de una función, el dominio y rango de una función. Les había comentado, el dominio de una función son aquellas magnitudes que convierten en algo verdadera la función. Aquí hay algunas limitantes, ¿sí? Las limitantes tienen que ver con aquellas cantidades que no hacen cierta la función. Observe acá, de la gráfica número 1. Por favor, el micrófono, si pudieran desactivarlo, se los agradecería bastante para que no escuchemos la interferencia. Sí, por favor. Bien, sí, exacto. El dominio de una función tiene que ver entonces con aquellas cantidades que la convierten en algo verdadero. Si un valor no la convierte verdadera, significa entonces que no es parte del dominio de dicha función. Para esto entonces observemos lo siguiente. Aquí yo tengo la representación numérica, la representación algebraica de una función. Nos están diciendo que la función depende de x. F de x es igual a raíz cuadrada de x menos 5. Muy bien, en primer instancia, recordemos que una raíz existe si son cantidades positivas en el caso de las magnitudes con las que yo estoy trabajando. Es decir, entonces, ¿qué pasa con las raíces siguientes? Miren, supóngase que usted está calculando la raíz cuadrada de 9, ¿sí? Digo raíz cuadrada porque la magnitud es de grado 2. ¿Sí? Entonces el índice aquí es de grado 2. Perfecto, aquí básicamente existe la magnitud. Raíz cuadrada de 9 le va a dar 3. Ahora bien, ¿qué pasa cuando usted está manejando cantidades negativas? Aquí me
Supóngase que usted ahora está calculando la raíz cuadrada de menos 9. Recuérdese que la raíz cuadrada, el índice 2 no se escribe, solo se sobreentiende. Raíz cuadrada de menos 9. La raíz cuadrada de menos 9, esta definitivamente no existe. No existe en los reales. No está definido en los reales, porque le va a tirar error, ¿sí? Ahora bien, recuérdese de este fundamento. Las raíces de grados pares solo son válidas para valores positivos. Recuérdese de esto, ¿sí? La raíz cuadrada de n, o la raíz enésima de a, ¿sí? ¿Es válida? Sí, solamente si n es par, ¿sí? Si n es par, ¿sí? Es par, voy a colocar por acá, voy a escribirlo de forma manual, ¿sí? Si n es par, entonces la cantidad existe, ¿sí? Ojo, n significa el grado de la raíz. Y si el grado de la raíz es par, significa entonces que yo voy a obtener valor absoluto de a, es decir, existe la raíz, ¿sí? Solo es válido para cantidades positivas, no para negativas. Sin embargo, en la raíz enésima de a, si n es impar, entonces sí es válida para cantidades que sean negativas. Eso para recordar precisamente las propiedades de lo que es la raíz. Porque ahí estoy trabajando con raíz. Raíz enésima ahora de a. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa si n ahora es impar? ¿Sí? ¿Qué pasa si n ahora es impar? Básicamente esta sí está definida para cantidades que son negativas. ¿Sí? Menos a podríamos obtener en un momento determinado. En pocas palabras, lo que estamos haciendo ahí es recordarse que para las raíces de grados o índices pares solo es válido para positivas. En cambio, para raíces que tengan grados impares en su índice, esas sí son válidas para números negativos también. Tal es el caso de, por ejemplo, lo siguiente, miren, ahí está. Voy a dar un ejemplo así rapidito acá, miren, la raíz cuarta de 81, ¿sí? Ahí está, raíz cuarta de 81 y raíz cúbica de menos 8, ¿sí? Ahí está. Esta cantidad, miren, la primera es válida porque, si se dan cuenta, pues tengo el índice 4, ¿sí? Raíz cuarta de 81, la escribiría así. La raíz cuarta de 81, entonces, precisamente es 3, ¿sí? La raíz cuarta de 81, valor absoluto de 3. Es decir, que solo es válido para algo positivo. En cambio acá, la raíz cúbica de menos 8, esta sí es válida para negativos. En pocas palabras, las raíces de grados pares solo son válidos para positivos. Las raíces de grados impares, esa es válida para una cantidad negativa. ¿Ya se recordó? Bueno, llevando ese fundamento aquí, se los estoy recordando porque aquí lo que estamos encontrando es el dominio, quienes dominan esta función, es lo que estamos buscando. Bueno, en primera instancia, la raíz aquí es raíz cuadrada, o sea que el índice es par, miren, ahí está, raíz cuadrada, pero no se escribe, solo se sobreentiende. Significa que esta raíz por ningún motivo debe ser negativa, ¿sí? Aquí dentro de la raíz no debe de haber ni una cantidad negativa, porque ¿qué pasa si aquí dentro le queda una cantidad negativa? Significa entonces que usted va a tener una cantidad que va a ser errónea, ¿sí? Entonces, para la función f de x igual a raíz cuadrada de x menos 5, solo es válida para cantidades que sean positivas dentro de la raíz, no para cantidades negativas. Ahora bien, para poder especificar quiénes son los que están en el dominio, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la cantidad que está dentro de la raíz y esta la voy a igualar a 0. ¿Ven? Ahí está. Eso es lo que vamos a realizar. Tomo el valor que está dentro de la raíz y esta la voy a igualar a 0. Enseguida se forma una ecuación pequeña, ¿sí? De primer grado. Significa entonces que debe despejar la x ahí. Entonces la x va a ser igual entonces a, miren, si aquí es menos 5, quiere decir que 5 suma en ambos lados. Significa entonces que usted acaba de despejar la x, ¿sí? X es igual a 5. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta magnitud? Lo que vamos a hacer es introducirlo en la función
para saber si 5 está en el dominio o no está en el dominio de la función, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces? Sustituyamos x por 5 y me quedaría esta operación. 5 menos 5 me daría 0, ¿sí? Y raíz cuadrada de 0, 0. Significa entonces que 5 sí es parte del dominio de la función, ¿ven? 5 sí es parte del dominio de la función. Ahora bien, analicemos un número que está adelante de 5, un número que sea mayor que 5. Por ejemplo, el 7, va. Probemos con el 7, va. ¿Qué pasa si x aquí vale ahora 7? Probemos con el 7, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si x vale 7? A 7 le resto 5, me quedaría 2, ¿sí o no? Y raíz cuadrada de 2 le va a dar 2.71, si no estoy mal, ¿sí? 1.41, ¿sí? Le daría esto, ¿sí? 1.41. Significa que la cantidad sí existe. Quiere decir que los números que están adelante de 5, incluyendo a esa magnitud, es parte del dominio de la función, ¿va? Pero ahora, ¿qué pasa si yo introduzco valores que están antes que 5? O sea, los números que están a la derecha de 5 son parte del dominio de la función. Ahora, ¿qué pasa con los números que están a la izquierda de 5? ¿Sí? Analicemos. Elijamos un número que sea menor que 5. Un número que sea menor que 5. 4. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pasa si yo elijo ahora 4? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si elegimos 4? Bueno, aquí en X la voy a cambiar a 4. ¿Ven? A 4 yo le resto menos 5, ¿sí? O a 4 le resto 5, ¿cuánto me daría? Me daría menos 1, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, introduzcanlo en su calculador. Raíz cuadrada de menos 1. Simplemente le va a dar error. Ahí está. No existe, ¿sí? La magnitud no es parte de los números reales. Significa entonces que los números que están a la izquierda de 5 no es parte del dominio de la función, mientras que las cantidades que están a la derecha sí son parte del dominio de la función. Sí, díganme que esto sí se puede porque se convertiría en una cantidad imaginaria. Es un número complejo y los números complejos no las vamos a analizar. Estamos hablando solo de números reales. Entonces, si usted encontró una respuesta así, 1 partido i, significa que esto es un número imaginario. Y si es un número imaginario, no es parte del sistema de números reales, porque aquí estamos analizando números reales, ¿sí? Bueno, muy bien. A continuación, para poder hallar el dominio de la función, lo que vamos a hacer es trazar una gráfica, ¿sí? Entonces voy a venir y voy a trazar una gráfica de esta manera. ¿Ven? Ahí está. Y vamos a colocar precisamente el punto de partida, que fue 5. Ahí está, ¿ven? Ese fue nuestro punto de partida. Luego aquí está 6, 7 y así corre hasta el más infinito. Ahí está, ¿ven? Ahora, antes de 5, pues estaría lo que es 4, 3, 2, 1, hasta el menos infinito, ¿sí? Aquí a lo máximo voy a colocar una magnitud hasta 7, y aquí voy a colocar una magnitud hasta 3. Esto continúa al menos infinito, y eso continúa al más infinito. Aquí voy a colocar precisamente el valor que tomé para 5, y significa entonces que esa es parte del dominio de la función. Miren, aquí donde se ubica 5, yo voy a colocar un punto, ¿sí? Ahí está, voy a colocar un punto. Ahora la pregunta sería, ¿5 sí es parte del dominio, dijimos, sí o no? Sí es parte, muy bien. Entonces, cuando el número es parte del dominio, yo voy a utilizar un punto de color negro, ¿sí? O también puedo utilizar lo que son corchetes, ¿sí? Y voy a decir que ese es un intervalo cerrado y sí contiene al 5, ¿sí? Es un intervalo cerrado. Ahora bien, cuando las magnitudes no es parte del dominio de la función, yo voy a colocar un punto blanco, ¿sí? O voy a colocar paréntesis. Y los paréntesis significan que es un intervalo abierto y es decir, que no sabe o no conoce, no está incluida la magnitud, ¿sí? Es un intervalo abierto. Como 5 si es parte del dominio, entonces el punto aquí es de color
negro. Ahora analicemos. Dijimos que los valores que están adelante de 5 sí son parte del dominio de la función. ¿Ven? O sea que de 5 en adelante sí es parte del dominio de la función. ¿Quiénes no están en el dominio de la función? Desde 4 hasta el menos infinito. Aquí no forman parte del dominio de la función, porque desde 4 al menos infinito convierten en negativa la cantidad y eso ya no está definido en los números reales. Significa entonces que para poder hallar el dominio de la función, yo lo puedo escribir así. Miren, el dominio de la función entonces va a ser los valores de 5, miren, ahí está, desde 5 entonces hasta el más infinito. Ahí está, miren. Desde el 5 al más infinito. 5 sí es parte del dominio porque sí lo contiene. Entonces vamos a colocar acá un corchete. Ahora bien, no sabemos hasta qué valor es válido para el infinito. Entonces escribo un paréntesis. Es un intervalo semicerrado, así se le llama. Es un intervalo semicerrado. O sea, cerrado hacia la izquierda, abierto hacia la derecha. ¿Por qué? Porque no conoce el límite del infinito. Y así puede usted escribir el dominio de esta función. Quiere decir que los únicos números válidos para esta función serían del 5 al más infinito. Nuestro ejemplo número 2 tiene que ver ahora con lo que es el manejo de una fracción. Bien, aquí hay una limitante. La limitante aquí es que cuando la fracción se divida entre 0, entonces no está definida. La limitante es todo número real dividido entre 0, ¿sí? Simplemente no existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que de esta fracción, ahora lo que usted tiene que evitarse es que el denominador sea 0. Es decir, que de esta fracción, de una vez decimos que el 0 no es parte del dominio de esa función. Tiene que ver que números sí son parte del dominio de la función. La limitante es esto, todo número dividido entre 0 le da como resultado algo erróneo, porque no está definido en los reales. Bueno, para encontrar entonces qué números sí son parte del dominio, tomamos el denominador, ¿sí? O siempre vamos a tomar donde se ubica la variable. Entonces, 3x menos 6 es igual a 0. A continuación, despejamos la x. Significa entonces que nos quedaría así. 3x entonces, que es igual a, si este es menos 6, en ambos lados se convierte en más 6. ¿Sí? Ahora despejamos x. Significa entonces que debo quitarle 3. Para poder hacer eso, entonces x es igual a 6 dividido entre 3. Un despeje es una ecuación de primer grado, una ecuación simple. Entonces, ¿cuánto vale la x? Entonces, x aquí vale 2. 6 dividido entre 3 a 2. Ya tengo un punto de referencia, ¿sí? Ahora analicemos si 2 es parte o no del dominio de la función. ¿Qué pasa ahora si yo sustituyo x por 2? A ver, hagamos el cambio, ¿sí? En lugar de la x, yo voy a escribir el 2. ¿Qué ocurre acá? Me quedaría 3 por 2, me daría 6, ¿sí o no? Y si a 6 le resto 6, eso me da 0. Y entonces me quedaría 1 partido 0. Y esto ya no está en el dominio de la función. Significa ahora que 2 no está en el dominio de la función. Por eso estoy colocando el símbolo aquí, de que no es igual. Entonces ahora, cualquier número es válido menos el 2. Entonces, si se pueden dar cuenta, en el ejemplo anterior, 5 sí estaba en el dominio. En este caso, ahora el 2 no está en el dominio de la función. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es importante que usted siempre haga este tipo de análisis. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo elijo un número mayor que 2? Ahora elijamos un número x que sea mayor que 2. A ver, elijamos un número x mayor que 2. El 8, muy bien. Cambiemos entonces la variable. Recuérdense que nuestra expresión está así. 3 veces x menos 6. Cambiémosla a 8, ¿sí? Bien. Entonces significa que yo debo multiplicar 3 por 8. 3 por 8 es 24, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces me quedaría así. 24 menos 6. A 24 le resto 6, me quedaría 18, ¿sí o no? Entonces cuando x sea mayor que 2, me quedaría 1 partido 18. Esto ya existe.
¿sí? Porque en su calculadora le va a dar un número real, ¿sí? No hay necesidad de hacer la división porque básicamente ahí yo sé que existe. Quiere decir que los números mayores que 2 sí son parte del dominio de la función. Ahora, ¿qué pasa con los números menores que 2? Ahora elijamos un número x que sea menor que 2. Números x menores que 2, ¿cuáles serían? El 1, va, muy bien. Por ejemplo, sí, está bien. Elijamos menos 2. Va, ¿qué pasa si yo cambio la x por menos 2? Entonces aquí cambio a menos 2. Miren, 3 por menos 2 me da menos 6, ¿sí o no? ¿Sí? Me quedaría así, menos 6 de menos 6. Y dos números con signos iguales se suman. Quiere decir que me quedaría 1 partido menos 12. Esto existe, porque esto estaría en los negativos de la función, lo cual entonces también es un número real. Quiere decir que el único número que no es parte del dominio de la función es 2. Ese no es parte del dominio de la función. Para poder representarlo entonces, hagamos la gráfica, ¿sí? Bien, vamos a colocar entonces aquí nuestra gráfica, ¿sí? Ahí está, miren. Siempre para representarlo en el sistema de números reales, el punto de partida fue 2. Ahí está, miren, ahí está el 2. Del 2 en adelante, pues tengo los números que son al más infinito. Ahí está, miren. Y del 2 hacia atrás se ubica entonces las cantidades que están hacia el menos infinito. ¿Sí? Bueno, muy bien. Recuérdense que aquí es 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí sería del 1 hasta el menos infinito. Hemos dicho entonces que el único número que no es parte del dominio de la función es el 2. Quiere decir entonces que del 3 en adelante sí es parte del dominio, ¿verdad? Bueno, entonces voy a colocar aquí, miren, un punto de color oscuro, color negro. Significa entonces que del 3 en adelante sí es parte del dominio de dicha función. Ahora, ¿qué pasa con del 1 al menos infinito? También, miren, aquí probamos con menos 2. Significa entonces que del 2, ¿sí? ¿Sí? No, 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 no. Usted está confundiendo los conceptos. Este es otro ejemplo. Miren, aquí el único que no está en el dominio de la función es 2. El ejemplo anterior sí era 5. Este es otro ejemplo. Aquí el que no está en el dominio es 2. Por eso los números adelante de 2 sí están en el dominio. Entonces tenga cuidado, no confunda los conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bueno, también hemos dicho que del 1 al menos infinito también es parte del dominio de la función. Diga. Exacto. Por eso es que donde está la variable, igualen a cero siempre. Donde está la variable, siempre igualen a cero porque ahí les va a dar el punto de partida para hallar el dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Y continuando al respecto, ¿sí? Hemos dicho que del 1 hacia el menos infinito también es parte del dominio de la función, ¿sí? Es parte del dominio de la función. Significa entonces que el único número que no está en el dominio de esta función es 2, porque la variable aquí sería 3 veces x. Ahí está, ¿me? Haciendo una pequeña gráfica ahí. Ahora bien, esto en modo de notación de intervalos se escribiría entonces así. Aquí está la unión de dos conjuntos. Significa entonces que el primer conjunto sería del 3, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Miren, como 3 sí está en el dominio, entonces es un intervalo cerrado. Utilizo corchetes. No conozco el límite del infinito, entonces utilizo paréntesis. Para el caso del 1, ¿sí? Del 1 hasta el menos infinito. Miren, la tengo que escribir de acuerdo al sentido, del 1 hacia el menos infinito. No sería correcto escribirlo así, del 1 hacia el menos infinito. No, porque esto no tendría orden, de acuerdo a la posición en la gráfica. Sería del 1 hacia el menos infinito. Se entiende que es 1
hacia la izquierda menos cantidades negativas. No conocemos el límite del menos infinito, entonces paréntesis. El 1 si es parte del dominio, entonces utilizamos corchete. Significa entonces que el dominio de esta función, ¿sí? Ahí está, miren. El dominio de la función anterior sería la unión de esos dos conjuntos. Del menos infinito hasta el 1 y del 3 hasta el más infinito. Quiere decir que de 1 yo estoy saltándome hasta 3 porque 2 no es parte del dominio de la función. Bien, tarea entonces para la siguiente semana. Con la explicación de hoy, finalizamos entonces nuestro folleto del 13 de febrero, ¿sí? Bueno, ejercicio entonces para la siguiente semana, ejercicio 2.1, ¿sí? Ejercicio 2.1, vaya anotándolo y ahí se lo estoy mostrando. Ejercicio 2.1, eso se ubica en la página, vamos a ver, página 150. Ejercicio 2.1, página 150. Usted va a hallar el dominio de la función. Es decir, que va a resolver los ejercicios del 43 hasta la, vamos a ver, hasta la 57. De la 43 hasta la 57. 43 a la 57. ¿Estamos ahí? Va a hallar el dominio de la función. Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí entonces.